El día de hoy vamos a hablar de un tema importante, el fracaso, un componente muy importante en todo lo que tiene que ver con liderazgo. Entonces, hablemos del fracaso. Todos tenemos objetivos, metas o sueños en los diferentes ámbitos de nuestras vidas. El lograrlos depende enteramente de cada uno de nosotros. Pero esto es difícil y en muchas ocasiones no lo logramos o a veces ni siquiera lo intentamos. La misión de este podcast es ayudarlos en ese proceso y darles herramientas que puedan aprovechar para que pasen directamente a la ejecución. Lo que buscamos es acompañarlos, instruirlos o incluso entrenarlos y que al final esas metas y sueños se puedan cumplir en un tiempo finito. Soy Eli Ramírez, un apasionado de los temas de liderazgo aplicados a la mejora continua y espero me permitan acompañarlos en este genial proceso. Sean entonces bienvenidos al podcast Coaching, Liderazgo y Mejora Continua, orgulloso miembro del colectivo SNETA MX y por lo tanto, al capítulo de hoy. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a empezar a hablar del fracaso como un componente de liderazgo, porque es muy importante hablar de este tema y la verdad voy a ser totalmente sincero, me estoy inspirando muchísimo en mi hermano. Para los que no saben, tengo un hermano que es youtuber y que también, bueno, más que youtuber, la verdad es que se enfoca en hacer trabajo audiovisual, arte audiovisual. Entonces, obviamente, es mi hermano, pero yo sé que es muy bueno. Y hizo algo muy interesante la semana pasada. Él tiene en vivos cada semana y habló del fracaso. De hecho, habló de sus fracasos. Habló de todo lo que le ha costado o todos los fracasos que tuvo a partir de un cierto periodo de su vida hacia adelante. Y eso me llevó a entender que, de hecho, ese podcast, ese video en YouTube, ese en vivo, con el cual compartió con toda la gente que lo sigue, pues básicamente fue un tema de liderazgo. Fue un tema muy importante que muy poca gente toca. Y la verdad es que estoy muy de acuerdo con él y es por eso que este podcast, ahora video, lo estoy enfocando en el fracaso. El fracaso es un componente natural de todos nosotros. Es un componente el cual debemos estar claros que va a pasar. Como líderes, como gente que estamos enfocados en trabajar con gente, que lideramos equipos, el tema del fracaso es algo que va a pasar sí o sí. La semana pasada, de hecho, estaba hablando de cuando somos malos jefes, de que todos somos malos jefes. Y ser mal jefe o ser mal líder es un componente o es algo que tiene que ver con el fracaso. Entonces, para ser muy claros en este punto, así como somos malos jefes, vamos a fracasar. Vamos a tener fracaso a lo largo de nuestra vida y eso está bien. Uno de los puntos que tocaba mi hermano y uno de los puntos que comparto muchísimo con él y que también en algún momento leí y es en un libro súper bueno que se llama Crear o Morir. Es buenísimo ese libro porque justamente habla del tema de los fracasos cuando trata el tema de emprendimiento. Es que cada vez que emprendemos o cada vez que tratamos de hacer algo nuevo, normalmente tenemos ese miedo a fracasar. Tenemos ese miedo, esa cosquilla de decir, es que si no me sale bien, y si se burlan de mí, y si me critican, y si no les gusta, o esa es una parte o el componente del miedo que sientes al momento de querer empezar algo nuevo. Tienes miedo al fracaso y eso es natural. A todos nos da muchísimo miedo. Todos tememos en algún momento no ser suficiente para lo que estamos haciendo, no ser suficientemente buenos. Y el tema del fracaso, ¿por qué digo que es un componente de liderazgo? Porque el hecho de aventarte a hacer algo diferenciado, a hacer algo nuevo o incluso a liderar un equipo, tiene que ver, o el componente del fracaso está envuelto en él. Cuando estamos hablando de liderar un equipo, estamos hablando que tenemos que lograr que la gente a la cual estamos nosotros dando ese soporte o coacheo, tenemos que ayudarle a desarrollar su máximo potencial. Y eso es difícil. ¿Qué pasa si no podemos darles ese soporte que necesitan? ¿Qué pasa si no podemos darles esa ayuda? ¿O qué pasa si no los logramos desarrollar? ¿Qué pasa si solo somos malos jefes al final? ¿Qué pasa si yo no era un buen líder? Tal vez yo era un muy buen colaborador o un muy buen trabajador, pero no pude mudarme a la parte de liderazgo. Tal vez lo quería hacer, pero no lo logré. Ese es un miedo muy normal y muy natural que solo logramos superar básicamente pues aventándonos, haciendo o logrando
superar este pequeño proceso o esta pequeña etapa para poder entonces lograr algo diferente. Para el hecho de los fracasos o lo que se hablaba en ese video y en ese libro es que los emprendedores básicamente coleccionan fracasos. Ellos están pensando en pasar de un fracaso al otro y no quiere decir que son fatalistas, quiere decir que ellos se sienten orgullosos de la experiencia que están logrando por medio de llevar a cabo fracasos y fracasos y fracasos. Ellos normalmente hablan en términos de empresa o hablan en términos que creé una empresa y no lo logré y fracasé y fui al siguiente, etc. Normalmente en temas empresariales, o si dejamos un poquito de lado la parte de emprendimiento y trabajamos un poquito en lo que es el trabajo en una empresa, normalmente vemos el fracaso como algo muy negativo. Vemos el fracaso como un tema el cual pues es difícil de convencer a alguien que el hecho de que fracases en una empresa es algo positivo. Y puede ser fracasos muy grandes o fracasos pequeños, pero el punto aquí es que no podemos tener ese miedo al fracaso. Tenemos que disfrutar el hecho de que lo estamos intentando, pero que a su vez es muy probable o es altamente probable que a la primera no nos salga. Es muy raro que lo que sea que hagamos nos salga a la primera. Todos tenemos eventos de fracasos y debemos aprender de ellos. No debemos tenerles miedo. Hay que disfrutarlos, hay que saborear ese nivel de fracaso. Y todos tenemos. A nivel laboral, mi primer gran fracaso en la vida laboral fue que me corrieron. Me corrieron de Coca-Cola, de una empresa que de hecho fue la que me dio la primera oportunidad y de ahí me corrieron. Me corrieron por una situación muy específica que fue haberle gritado a mi jefe y le grité cosas que no debía haber hecho. Pero el hecho de que tuve ese fracaso, de que terminé afuera de una empresa muy buena, eso lo único que hace es que yo pueda aprender a manejar las cosas de manera diferente. Tuve que aprender a controlar mi temperamento, tuve que aprender a ser inteligente, a ser mucho más maduro, porque no puedo hacer eso. No puede ser que yo llegue y ¡bum!, me enfrente así de esa manera. Eso lo aprendí con un fracaso, y un fracaso muy fuerte. Y de hecho me tardé en encontrar trabajo después porque traía como ese estigma de no, es que yo no quiero tener otra vez a alguien así. Y la verdad es que todo el problema era mío. O sea, yo fui el que no supo reaccionar. Yo fui el que no supo controlar la parte emocional. Y ese tema es muy importante porque si yo no lograba aprender de ese primer enfrentamiento o esa primera diferencia de opinión tan fuerte y reaccioné de esa manera y después lo vuelvo a hacer, básicamente no estoy aprendiendo de mi fracaso. Y los fracasos para eso sirven, para coleccionar experiencias, para entender qué es lo que tengo que hacer diferente a la siguiente, para entender qué es lo que ahora debo hacer diferente. Si no lo aprendo, entonces no es fracaso. Es simplemente, pues sí, bueno, fracaso y que no me levanté, me quedé ahí. Porque aunque lo siga intentando, si no lo hago de manera diferente, entonces no tiene sentido, no tiene el mayor sentido en lo absoluto. Y todo eso que estamos hablando ahorita, entonces no tendría sentido para poder seguir adelante. ¿Por qué combinamos el tema liderazgo con el tema de fracaso? Porque un buen líder se va a caer. Porque un buen líder no va a lograr desarrollar a su gente a la primera. Va a tener que fracasar de manera diferente, o va a tener que fracasar diferentes veces para entonces poder lograr algo diferente, para poder entonces sobrepasar cada uno de los obstáculos que tiene uno enfrente y que a la vez vas llevando a tu equipo. Tú eres responsable de lo que tu equipo hace, ejecuta, resuelve o no resuelve. Cada vez que no logran resolver algo, estás acumulando fracasos, pero también estás logrando experimentar o aprender mucho más para poder no fracasar, al menos de la misma manera en el siguiente intento. El punto aquí es no buscar el fracaso, pero sí disfrutarlo. Sí, obviamente tú buscas un objetivo y quieres lograr algo increíble, pero en ese camino no va a ser línea recta. Vas a tener que ir avanzando, dando pasos, a veces cayendo muy bajo, a veces logrando un brinco muy alto, pero luego vuelves a caer, porque ese es el proceso en el cual todos aprendemos. Pero si le tenemos miedo al fracaso, o no queremos fracasar, o no reconocemos que hemos fracasado, entonces esas caídas se van a mantener ahí. No vamos a lograr recuperarnos, porque el recuperarnos no es solamente decir, lo voy a volver a intentar. El recuperarte de un fracaso o de una caída es decir, aprendí y entendí por qué me caí y no me voy a caer de la misma manera. Y tal vez te vuelves a caer igual, pero es otra vez, ok, ¿qué hice diferente? ¿Qué hice ahora que tampoco me sirvió?
¿Qué hice ahora que tengo que hacerlo de una manera diferente? Y tal vez voy a intentarlo 48,000 veces. Pero el punto es que cada una de ellas sea un poco diferente, o sea, muy diferente de acuerdo a lo que se está haciendo, para que entonces pueda tener sentido. Hay una frase muy común que dicen que es de Einstein, no me consta que sea de él, pero al menos sí es muy común, que dice que solamente una persona loca, o la persona loca es la que piensa que va a tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Si nosotros tropezamos con la misma piedra, significa que no hemos aprendido de nuestros fracasos. Pero si logramos ir avanzando, eso quiere decir que estamos logrando avanzar hacia un fracaso nuevo. Y que entonces, eventualmente, esa suma de fracasos y experiencias nos van a dar como resultado un gran éxito en lo que sea que estemos logrando. Y el día de hoy estoy probando encontrar esa teoría. El día de hoy me sentí inspirado y estoy regresando a utilizar un medio, el cual es el video, para poder hacer para poder ampliar el tema del podcast. La verdad es que creo que es mi tercer intento intentando hacer videos, hacer esto un video podcast. La verdad es que es la tercera vez. Sí, es la tercera vez y me siento nervioso, creo que se me nota. De hecho, ya no me salen tan fácil las palabras como ya lo había logrado hacer solamente con el micrófono. La verdad es que es muy sencillo el hecho de estar hablando en el micrófono, o ya se me hacía sencillo hablar en el micrófono, pero ahora estoy concentrado en el micrófono y en la cámara. Entonces estoy un poco perdido. Y tal vez esto va a ser un fracaso. No importa. Si es un fracaso que me va a enseñar a hacerlo de manera diferente. Y habrá una cuarta vez, tal vez en 10 años. No importa. Quiero hacerlo de nuevo porque creo que es algo que vale mucho la pena. Esta interacción directa me gusta mucho. Y la verdad es que me voy a sentir orgulloso, o me estoy sintiendo orgulloso porque estoy disfrutando esto. Voy a ver este video en algunos meses o incluso semanas, es más, mañana, y voy a ver que está horrible. Voy a ver que hice todo mal. No importa. Prefiero aventarme y tener este fracaso ahorita y poder mañana o la semana que entra, que grabe el siguiente capítulo, hacerlo de manera diferente. Y eso es lo que quiero invitarlos el día de hoy. Quiero invitarlos a coleccionar fracasos diferentes, un poco diferentes, para que puedan ir avanzando y tener algo nuevo que hacer. Aparte, estoy inspiradísimo porque en esta época de cuarentena hay muchísima gente que conozco, y muchísima de verdad, que está haciendo cosas súper diferentes y aventándose a hacer algo diferente. Tengo amigos en Facebook que están subiendo tutoriales, están subiendo cómo entretener a tu hijo, cómo hacer manualidades. O sea, y hay una chava que también que hace mucho tiempo que no veía, y supe de ella porque acaba de poner un podcast y videos en YouTube, porque ella es locutora y yo no sabía que ella se dedicaba a eso. Y se me hizo muy bueno que esta época esté empujándote a hacer cosas diferentes y que te estés arriesgando a hacer algo nuevo. Entonces, la invitación es: hay que hacer cosas nuevas. Hay que empezarnos y aventarnos para coleccionar fracasos. El fracaso no es algo malo. El fracaso es bueno siempre y cuando sepas aprender de ese fracaso y seguir avanzando, porque el fracaso es una componente clara de liderazgo. Si tú crees, o si alguien te dice que nunca ha fracasado y que es exitoso porque el éxito va de aquí a línea recta y solamente ese es su camino, no tiene sentido. Es una persona que te está mintiendo. Porque o no es tan exitoso como esa persona piensa, o no está queriendo reconocer toda esa experiencia que logras al momento de fracasar miserablemente. A todos nos ha pasado, en muchos aspectos de nuestra vida. A menos yo que puedo hablar un poco ahorita de la parte profesional, puedo decir que he fracasado muchísimas veces. Pero también todos y cada uno de esos fracasos me han llevado a poder mejorar un poco más en lo que estoy haciendo. Entonces, el día de hoy me estoy arriesgando a un nuevo fracaso y los invito a hacer algo parecido. No tiene que ser un video o un podcast, tiene que ser lo que sea en lo cual ustedes se quieran enfocar. Entonces, bueno, hasta aquí el día de hoy, el video de hoy. Muchísimas gracias por ahora también escucharme, pero también verme. Y les recuerdo las redes sociales de esnetmx.com. Estamos como @esnetmx básicamente en las redes sociales. Y los invito a escuchar esto en podcast, ya sea en Spotify, en iTunes, o directamente ahora en YouTube, en nuestro canal de YouTube de Esnet, en el cual van a ver algunos videos de mis anteriores esfuerzos, lo cual va a ser un poco vergonzoso, pero está interesante. La verdad es que está muy interesante este nuevo experimento. Entonces, muchísimas gracias. Estamos viéndonos.